metropolitana. Seguimos con más Chilevisión Noticias Cierre. Y como una medida para enfrentar la inflación, algunos parlamentarios intentan revivir una iniciativa que busca eliminar finalmente el impuesto al valor agregado, el IVA, en los productos de la canasta básica de los alimentos, que con el IPC de marzo llegarían a los 64.739 pesos, altísimo, casi 65.000 pesos. Los expertos ya expresaron reparos por la poca eficacia que podría tener una idea de este tipo. A ver, solo por hoy, precios rebajados solamente el día lunes. Mañana es otro día. Nadie sabe qué pasará mañana. Parece una frase sacada de una canción, pero lo que dice Juan es la realidad de muchos, sobre todo si hablamos del precio de los alimentos. El día lunes en oferta aquí en La Vega, porque mañana como llega mascarilla nueva, como le digo, y viene, no se sabe a cómo viene el precio. Nadie sabe mañana, solo Dios a la cara. Habrá que ver entonces qué pasa mañana, pero lo que sí sabemos es lo que ocurrió en marzo. La inflación volvió a crecer 1,1% mensual, llegando al 11,1% anual. Con estos datos, expertos proyectan que el valor de la canasta básica de alimentos, cifra que entregará este viernes el Ministerio de Desarrollo Social, haya subido entre 0,2 y 0,7%. Es decir, de incrementarse el máximo, pasaría de 64.289 a 64.739 pesos. Si bien hubo una alza, tampoco ha sido una alza tan notoria o una alza tan pronunciada como sí lo habíamos visto meses del año anterior. Y esperamos nosotros, ojalá, que ya en algún punto, como se vio el mes anterior, comiencen a disminuir el precio de los productos. En palabras simples, la canasta básica de alimentos sigue subiendo mes a mes, pero lo hace en menor medida que lo hacía antes. De hecho, por primera vez en 8 meses, su valor bajará del 20% anual. ¿Se imagina qué productos subieron de precio en marzo? El limón está carísimo. La palta. Hay un alza en los huevos. Sí, el limón, la palta y los huevos fueron precisamente los productos que mayor alza tuvieron en marzo. Pero, ¿cuáles bajaron? El plátano ha bajado, la manzana. El tomate bajó. Expertos en feria, porque así fue. Esos productos fueron los que más vieron caída en sus precios. Pero se imagina que los 79 alimentos que componen la canasta básica fueran un 19% más baratos. Eso es lo que esperan diputados de Renovación Nacional al intentar revivir un proyecto de reforma constitucional que elimina el IVA de forma transitoria. Y este proyecto va en la eliminación del IVA de algunos productos de la canasta básica, productos que hoy día la canasta básica tiene 64.000 pesos aproximadamente, llegó en el mes de febrero. El objetivo es buscar los mecanismos con el Ejecutivo para que este proyecto pueda ser de alguna medida tomado también por el Ejecutivo. Pero ¿podría aplicarse un IVA diferenciado tal como se propone? ¿Cómo podría funcionar en la práctica? La experiencia demuestra, porque esto se ha hecho en otros países, que no se produce ni una rebaja sustancial ni una rebaja permanente. ¿Por qué? Porque parte, y buena parte, de la menor tasa de impuestos se queda en los bolsillos de los vendedores. Claro que hay alternativas más eficientes. Por ejemplo, de países como Canadá, en donde se produce la devolución del IVA ya pagado, pero esto es una devolución muy focalizada, porque ese también es un problema. Se pretende reducir el precio, por ejemplo, del pan, tanto aquellos que tienen muchas dificultades como para los sectores de más alto ingreso que también consumen pan. La iniciativa se suma a otras similares que han pretendido reducir el IVA en productos como los combustibles o el pan, pero que no han avanzado. Habrá que ver si esta tiene mejor suerte. Un tema que también abrió la discusión acerca de cómo estamos aplicando los impuestos en nuestro país. Queremos conocer las voces expertas. Vamos a tomar contacto con Pilar Cabello, socia de Auditoría e Impuestos de Cabello, Abogados Tributarios. Pilar, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, buenas noches. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, ahí el experto decía que no se vería una diferencia sustancial en los cambios de los precios si se quitara el IVA, que es la idea que están teniendo algunos parlamentarios. Saqué la cuenta, pasamos de 64.700 pesos a 52.400 pesos. Parece una diferencia por un bolsillo que mes a mes se está sintiendo bastante afectado. ¿Qué cree usted? ¿Es realmente una diferencia o no si se elimina el IVA? Bueno, de todas maneras, para quienes necesitan algún apoyo, se produce una diferencia,
pero comparto con lo que dice el profesor Polanco, que lo ubico bien. Es bien complejo poder llegar a quienes realmente lo necesitan, porque el IVA tenemos que tener presente que es un impuesto indirecto. ¿Ya? Tú no sabes finalmente quién va a hacer uso de ese consumo. ¿Ya? Al final están todos los grupos insertos dentro del mismo mecanismo. ¿Ya? No es como la renta, que quien emite una boleta paga el impuesto a la renta, ese es un impuesto directo. Entonces el IVA, la complejidad es, ¿realmente estoy llegando a quienes lo necesitan? Y el punto es que como es indirecto, le va a llegar a todos. Si tú defines este producto no va a tener IVA, todos van a estar dentro de ese impacto. Y eso también afecta un poco la caja, obviamente, de lo que significa el fisco, porque el IVA es uno de los impuestos que permite tener una caja positiva para poder estar moviendo y entregando otros beneficios. Es por eso que hay muchos países que finalmente no llegan ni a hacer una eliminación del IVA. El objetivo final, estamos todos de acuerdo, es poder apoyar a quienes realmente lo necesitan. Pero impactar directamente un producto que tú no sabes quién lo está comprando, no está 100% o directamente relacionado con quien lo necesita. Va a estar influyendo en todos los grupos y probablemente también a través del precio no se consiga el beneficio de los grupos que realmente lo necesitan, de los más vulnerables. Y ya, como bien decían muchos expertos también, ya existen en otros países mecanismos que tienen que ver con transferencia directa, ¿ya? No así global, donde finalmente exista una menor recaudación, una recaudación que se necesita para poder cubrir otras necesidades u otros beneficios que ya existen, y por lo tanto el foco se puede perder. Cuando tú eliminas a través del IVA, puedes perder el foco a quien tú quieres beneficiar. Y ahí hay un punto importante porque se acaba de, o sea, ya está promulgado hace algunos días el bolsillo familiar electrónico, que son 13.000 y algo, 13.500 pesos justamente por carga, lo que significa que ya supera ese 19% promedio de la canasta básica. Es entre un 20 a un 25, incluso por carga familiar va aumentando. Entonces ahí podría ayudar en algo, que es justamente lo que usted decía, esto de las transferencias directas. Ahora, eso va a durar hasta diciembre. ¿Se debería seguir implementando eso mientras tengamos una crisis, o por lo menos mientras los sueldos no muestren un real aumento en nuestra economía? Porque ahí está el mayor problema. Los sueldos no han aumentado significativamente, incluso se están quedando detrás de la inflación. Por supuesto, o sea, definitivamente hay que estar analizando esto en forma constante y hay que tener la flexibilidad para poder continuar con ciertos beneficios, porque definitivamente si la inflación existe tan alta, los precios tan elevados, para quienes realmente reciben un sueldo mínimo es un impacto muy importante y no estarían cubriendo sus necesidades básicas. Y se supone que el tema de los impuestos en general lo que trata es de por lo menos cubrir las necesidades básicas de toda la población. Y se supone que como sociedad todos tenemos que aportar de alguna manera. Por eso es que se recomiendan las transferencias directas, para que llegue realmente a quienes lo necesitan a través de otros mecanismos que ya existen. Porque también hay que tener presente que cuando tú haces modificaciones, la implementación de esa modificación, el control de que llegue a quien deba llegar, es súper complejo si es que no hay algo directo donde tú ya tienes establecido una forma de hacer las cosas. Entonces el IVA, como es indirecto, es tan amplio, se puede al final eliminar o no se puede aprovechar como realmente se quiere. Hay un punto también que agregarle, de que el gobierno lo ha dicho en varias oportunidades. Por ejemplo, la reforma tributaria es una oportunidad para aumentar la recaudación del fisco. Una medida así lo único que hace es justamente disminuir esa recaudación y que no iba a beneficiar, a financiar finalmente los beneficios sociales desde la mirada del gobierno. Ahora, Pilar, estaba revisando parte de sus credenciales, obviamente usted tiene un gran conocimiento y tiene varios antecedentes para hablar. Y ahí tal vez un poco de desmitificar algo. Si hubiese una eliminación del IVA, y ya que veíamos ahí la imagen del combustible, que sucede lo mismo con el impuesto específico a los combustibles, ¿realmente se vería esa baja o podría ser que quienes venden esos productos, tanto de la canasta básica, háblese de todo tipo de locales, no solo los grandes, sino que también los pequeños, como también las vecindades, por ejemplo, en el caso del impuesto específico, ¿se vería realmente una disminución o podría suceder que, perfecto, tengo la oportunidad de ganar más finalmente?
Es que ese es el tema. Nosotros estamos en una sociedad libre mercado, por lo tanto, tú no puedes restringir finalmente los precios y es el mercado el que está definiendo cuál es el valor que tú vas a colocar de cobro. Entonces, podría darse, y es el riesgo más alto, que finalmente no se llegue el impacto del 19% al consumidor final, porque el IVA es un impuesto al consumo, consumidor final, el que está finalmente pagando ese impuesto, y está ese riesgo. Somos economía libre mercado, se pueden manejar a lo mejor y acordar los precios y puede significar también una ganancia mayor para quienes también podrían tener el derecho a lo mejor a tener un mejor margen en su negocio. Por eso mismo el IVA es complejo llegar y hacer una eliminación y el objetivo es encontrarlo a través de otros mecanismos que sean de una transferencia más directa. Ya, entonces ahí nos queda claro, uno puede hacer la ponderación que uno estime conveniente, si le parece abuso, si justamente lo que usted decía, libre mercado, las reglas del juego, es parte también de lo que podría ocurrir si se elimina el IVA. Ahora, hay, por ejemplo, una discusión que se ha abierto sobre todo en parlamentarios del oficialismo, le pongo el ejemplo político para que se entienda de dónde vienen estas ideas, de que se aplique, se empieza a discutir ya de impuestos diferenciados. Sucede, por ejemplo, en varios países, incluso se hace la comparación de los países de la OCDE, solo 2 no tienen impuestos diferenciados, Nueva Zelanda y Chile. El resto de los países, si hablamos de productos básicos o de la canasta de alimentos, tiene un impuesto, pongámosle, de un 10%. Sí. Si uno habla de tecnología, sí, de un 22%. Es tal vez el momento de pasar a esa discusión y sería conveniente, usted con ese conocimiento de experta, ¿sería conveniente para nuestro país tal vez pasar a ese tipo de tasa impositiva? Yo creo que sí, ¿eh? Igual nosotros tenemos algunos productos diferenciados en términos de que se cobra un adicional, por ejemplo, en los productos que tienen demasiado azúcar, hay algunos cobros adicionales, pero eso es un proceso largo. Entonces, si nosotros queremos apoyar en forma rápida a ciertos grupos, hay que buscar mecanismos de corto plazo que no signifiquen un tremendo estudio, que eso sí podría durar harto tiempo, el hacer los productos diferenciados. No solamente el análisis, sino que además la implementación. Por lo tanto, podríamos a lo mejor hacer la modificación y estar alineados como lo es en la mayoría del mundo, que por algo es así. Sin embargo, es un proceso largo. Entonces, si queremos nosotros apoyar a los grupos que hoy día están con mucha complicación en términos de que su remuneración, su sueldo, no alcanzan para cubrir una canasta básica, es preciso que se puedan tomar decisiones de ayudas de corto plazo y que no irían exactamente por lo que tú estás proponiendo, que sería bueno analizar, pero pensando más a largo plazo. Exactamente, no, pasando al corto plazo no tiene nada, porque es lo mismo que o eliminar o reducir el IVA. Claro. Básicamente no va a ayudar a la gente que más lo necesita, sino que todos nos vamos a ver afectados y por ende las personas que más tienen también se van a ver beneficiadas con un precio tal vez más bajo. Pero claro, en la discusión más largoplacista, somos 2 países nomás de la OCDE, de todos los países que tienen un impuesto único. ¿Qué le parece a usted esa idea? ¿Es realmente aplicable en nuestro país con también la historia que tenemos impositiva de que hemos vivido con el IVA del 19% o del 15% de aumentado durante varios años, pero que hemos vivido con un impuesto único? ¿Se puede realmente? ¿Costaría mucho? O sea, de poder se puede, ¿ya? Pero sí, como te decía, es algo a largo plazo y hay que hacer un análisis de los productos y además de eso cómo se implementa, ¿ya? Porque no es fácil la implementación, es complejo cuando tú tienes esta forma, habría que hacer varias modificaciones en términos de las declaraciones mensuales, de los sistemas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí se puede, siempre se puede, pero hay que estudiarlo, hay que discutirlo y hay que ver en cuánto plazo se podría implementar. Y eso no solamente en materia de IVA, sino que como país ya tenemos que dar un paso en poder hacer un análisis más de largo plazo en términos generales respecto al mundo tributario. Nosotros como Chile estamos al debe en varias cosas, no solamente en el tema del IVA, sino que en temas de renta, y ya se ha discutido bastante, ¿ya? Pero se ha discutido mucho quizás de una manera más política y no de la parte más técnica, así que ahí esperamos que podamos tener un consenso de poder hacer cambios que sean de largo plazo, que sean beneficiosos para todos y no estar pensando solamente en temas que son de muy corto plazo, y los corto plazos tienen que ver con ayudas directas, como te decía, porque es la forma en que tú puedes realmente apoyar a la gente hoy día.
Y también que se entienda también como estas ayudas directas que no afecten, por ejemplo, la inflación, que son también lo que hemos hablado con bastantes economistas aquí en nuestro programa. Pilar, ahí para que estábamos viendo las imágenes y también hay un punto para que nos vaya aclarando. Usted justamente como además contadora experta, cuando uno paga un producto, no siempre en la boleta se aclara ese impuesto. Y usted nos decía, por ejemplo, las bebidas azucaradas tienen un valor agregado, tienen un impuesto extra que obviamente se está traspasando al usuario, pero tienen ese valor extra. ¿Por qué no se aclara? Y tal vez sería el momento de, por lo menos para que aprendamos qué es lo que estamos pagando, de obligar a que la empresa aclare, el comercio, el que sea, aclare el impuesto que está asociado a ese producto. Bueno, también se podría. En otros países, efectivamente, cuando tú ves los precios, ves el neto y después cuando tú vas a pagar, se empiezan a hacer los recargos de los impuestos en forma diferenciada, que también es complejo porque nosotros tenemos normativas asociadas a otros temas que tienen que ver con el consumidor y es el derecho a saber cuál es el precio final que está pagando. Entonces también es complejo a lo mejor empezar a cobrar en forma posterior los impuestos en forma diferenciada. No, Pero hoy día, obviamente, en las ahí... boletas puede aparecer puede aparecer todo este detalle. La verdad es que en las facturas, por ejemplo, sí aparece, porque es obligatorio que aparezca todo detallado. En las boletas hoy día no está todo ese detalle y a lo mejor sería una forma buena y transparente de que se pueda implementar. Es que ahí justamente lo que usted decía, el consumidor tiene que saber todo el precio, cuánto cuesta el producto, cuánto se cobra de impuestos, y eso no se publica. O sea, si uno va al supermercado, estoy dando un ejemplo, si uno va al supermercado ve el impuesto publicado, si uno va al Minimarket de aquí, por ejemplo, también ve el impuesto publicado, pero no ve el impuesto finalmente que se está cobrando porque la boleta no es necesario que aparezca. ¿Se está tal vez faltando ahí o hay un espacio gris en cuanto a la información del consumidor? No sé si un espacio gris, pero tiene que ver mucho con la implementación de la información, de cómo tú procesas para que todo eso aparezca dentro de un documento. Piensa tú que hoy día no existe una obligación de emitir una boleta tan detallada y basta con el voucher del pago de la tarjeta para que sea una boleta. Entonces, en ese documento tan pequeñito es re difícil que pueda aparecer toda la información que, como tú bien dices, ojalá pudiera ser. Pero hay que buscar mecanismos para que pueda ser un poco más transparente, pero no sé si necesariamente a través de un documento pequeño y puedas tú a través quizás de sistemas de internet ver esa información. ¿Ya? Hoy día todo se ocupa a través de sistemas tecnológicos, entonces a lo mejor ahí se podría hacer una mejora de todas maneras. Yo sé que me voy a entrar de lleno en su materia y por eso le quiero hacer esa pregunta. Tal vez en la declaración de renta, ¿sería una buena alternativa que al hacer esa declaración personas que tengan una renta de tanta banda, por ejemplo, devolverle una parte del 19%, devolverle algo de impuestos, además de lo que se hace justamente con las boletas honorarios a las personas que están pagando? Tal vez que justamente sea esa ayuda o por ahí venga la ayuda, ¿podría ser una alternativa? O sea, totalmente. O sea, lo que tú estás diciendo ya está en otros países. Perfecto. ¿Ya? Donde a través de una transferencia directa, que es el impuesto negativo, se llama impuesto negativo cuando tú al final beneficias y descuentas a las personas impuestos que a lo mejor han estado pagando a través del consumo. Entonces, esa es una buena forma y es algo que se podría estudiar acá también. Como te digo, hay hartas formas a través del mundo de cómo implementar y ya hay una historia si ha resultado o no. Lo que decía el profesor Polanco es real, o sea, ya existen estadísticas en otros países que cuando han eliminado el IVA directamente por un tema cultural, tenemos que entender que aquí tenemos que adecuarnos a nuestra cultura. Obviamente van a estar todos usando un beneficio, a lo mejor si lo necesitan o no, probablemente igual lo hagan, ¿te fijas? Y si lo haces de esa manera y ya se ha comprobado afuera, si tenemos además un libre mercado, también a través del precio se va a ir disminuyendo ese porcentaje de ayuda. Por lo tanto, a través de impuestos directos, de transferencias directas, es como la mejor metodología que ha resultado en otros países. Bueno, nos vamos a quedar justamente con lo que usted decía. Falta una discusión más técnica y menos política, parece, en este asunto, como en muchos asuntos que se llevan en nuestro país. Pilar Cabello, socia de Auditoría e Impuestos de Cabello, Abogados Tributarios. Muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender este tema. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, y también es parte de lo que revisamos en el primer bloque. 2 venezolanos, uno que figuraba como uno de los prófugos más buscados del país, fueron detenidos por su vinculación al asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Huellas dactilares en un vehículo que abandonaron los posicionaron en el crimen, donde aún no se sabe quién apretó el gatillo contra el uniformado. Regresamos con información del momento. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Se habla hasta ahora de detenidos en torno al caso del asesinato del carabinero Daniel Palma. Solo era cuestión de tiempo para que comenzara por fin a esclarecerse el asesinato que conmocionó a todo el país. La detención el día de hoy de 2 personas que se encuentran vinculadas directamente en los hechos fatales que ocurrieron el día en que falleció el suboficial mayor Daniel Palma Yáñez. Solamente agradecer que hemos cumplido con la promesa que le hicimos a la familia. Miren, viene ahora llegando vehículos del OS9 de Carabineros, vienen llegando ahora acá hasta las dependencias del OS9. De madrugada se gestó la que era una captura inminente, al menos de uno de los 3 rostros que se hicieron conocidos públicamente para la ciudadanía. Luis Alberto Lugo Machado, de 22 años, que de esta fotografía pasó a lucir así durante los 4 días que intentó esconderse. Acá en la calle Nueva Imperial, en Quinta Normal, está ubicada esta casa que fue allanada durante esta madrugada por efectivos del OS9 de Carabineros en búsqueda de los sospechosos. Fueron 2, al menos son los intentos en una misma casa. Un CITE que es arrendado ilegalmente a ciudadanos extranjeros. El OS9 de Carabineros lo mantenía con vigilancias, pues en la mañana siguiente del asesinato del motorista de la 4ª Comisaría de Santiago se tuvo certezas de una identidad a través de las huellas dactilares que quedaron en este Chevrolet azul, con 4 ocupantes, el que pudo periciarse cuando lo abandonaron luego del crimen en Avenida San Francisco, casi al llegar a calle Bío Bío. 2 de los ocupantes arrancan, otros 2 abordan un taxi, cuyo conductor fue intimidado y obligado a conducir hasta Quinta Normal. ¿Dónde habrían podido estar estos imputados? Efectivamente, por orden de entrada y registro autorizada judicialmente, entramos ayer a 3 domicilios. Durante la tarde del domingo fue la primera irrupción, siendo conducido como testigo en primera instancia a un cuartel policial. Este hombre, también de nacionalidad venezolana, Marlixon Josué Garcés Briceño, de 18 años, estaba en la segunda pieza del segundo piso, cuando los investigadores dieron con este hallazgo. ¿Ustedes saben las razones de su detención? A mí porque encontraron unos documentos que eran de él. Y en esa pieza, en esa habitación, se encuentran documentos de identificación del imputado Lugo. Específicamente su pasaporte y su cédula, y además de un polerón que él ocupaba, que está en fotografías de sus redes sociales. Se abría una gran posibilidad de poder hallarlo. Sin documentos, tampoco pasaporte, accedió a entregar sus huellas dactilares. Pues, si recordamos, siempre se habló de 2 sujetos con órdenes de detención, otra persona de interés. Pero en el video del escape aparece un 4º sujeto que también baja del auto. Rápidamente hubo resultados de una pericia realizada por el Lavocar, dando plena coincidencia, según el Ministerio Público, con otro de los involucrados en la balacera. Quedó detenido por homicidio carabinero en acto de servicio, en búsqueda de más evidencias para seguir vinculando a Garcés. 12 horas después, la policía retornó al CITE y se llevaron una sorpresa. Alrededor de las 4 de la mañana, efectivamente, el CITE donde habíamos detenido al imputado Garcés, donde lo habíamos encontrado, en esa oportunidad encontramos dentro del CITE al imputado Lugo. Luis Lugo Machado ya contaba con otra orden de detención por porte de armamento en Concepción. Fue desde esa misma ciudad desde donde nació un dato clave para poder saber cuál era el domicilio y que siempre estuvo en la región metropolitana.